Ajá. Y sabemos que cada circunstancia que estamos viviendo tiene un propósito y tiene una promesa. Ajá. Tenemos una gran bendición en nuestras vidas. Lo que para el hombre puede ser maldición, para nosotros es bendición. Así hablen mal de nosotros, para nosotros es bendición. Así hagan crean hacer justicia hacia nosotros, para nosotros es maldición, aunque sean injustos. Porque ¿quién es el que ve la realidad de nosotros? Conoce la realidad, es Dios. Ajá. Entonces, ante Él no hay nada oculto. Y esa es la esperanza, es el testimonio que los discípulos transmitieron a la iglesia eclesiástica, que transmitieron a nuestras generaciones. Es el fruto de ese tiempo en este tiempo. Y que es un fruto que no para, que no tiene límite, que es eterno, es un fruto eterno. Vamos a seguir más adelante. La quinta persecución, persecuciones 5 al 8. Dice: la quinta persecución, comenzando con Severo en el año 192 después de Cristo. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de echar a los cristianos las desgracias accidentales que sobrevenían. Esta persecución se desencadenó en el año 192 después de Cristo. Y es lo que acabamos de leer, ¿no? Que fueron difamados. Dice que el avance del cristianismo alarmaba a los paganos, que en lugar de disminuir, iba avanzando, se iba expandiendo el cristianismo, iba creciendo. Y podemos ver en este tiempo cómo va creciendo la iglesia. No deja de, no ha tenido un límite, no ha dejado de crecer. Lo podemos ver en nuestra congregación. Y así como pasa en esta congregación, pasa en otras congregaciones, en lo que es la iglesia de Cristo, que no tiene un límite, que sigue avanzando, que sigue creciendo, a pesar de las injurias, a pesar de la mentira. Dice: el avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de achacar a los cristianos. La calumnia que venía a los cristianos por el ver que la iglesia estaba creciendo, que sus iglesias estaban quedando vacías, sus templos estaban vacíos, y que las iglesias estaban creciendo, que la iglesia de Cristo estaba creciendo. Entonces es cuando empieza esa otra persecución. Pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el evangelio resplandecía fulgurosamente y firme como inexpugnable roca, resistía con éxito a los ataques de sus chillones enemigos. Sí, ¿no? Pues decía una vez: rechinan los dientes, ¿no?, de los demonios ante la palabra de Dios, ante el crecimiento de la iglesia, ¿no? Cómo rechinan los dientes de los demonios, ¿no? La ira que hay en ellos al ver el evangelio expandirse, al ver las familias siendo restauradas, siendo sanadas, siendo libres de la opresión, libres de la esclavitud de Satanás. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa que si los cristianos hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio habría quedado desplomado en gran manera. Se hubiera quedado vacío por las grandes masas que estaban siguiendo a Cristo, que se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Entonces podemos ver cuando una reacción, ¿no? Una reacción ante la bendición que había. Y así podemos ver nosotros en nuestras vidas. Cuando estamos caminando, algo se ha de tropezar por ahí, ¿no? Algún rechinido, ¿no? Algún chillón se va a aparecer por ahí, ¿no? Como dice la enseñanza, ¿no? Porque les rechinan los dientes a los demonios cuando se está llevando a cabo la obra de Dios en nuestras vidas.
Víctor, obispo de Roma, sufrió el martirio en el primer año del siglo III. En el año 201 después de Cristo, Leonidas, padre del célebre Orígenes, fue decapitado por cristiano. Muchos de los oyentes de Orígenes también sufrieron el martirio, en particular dos hermanos llamados Plutarco y Sereno. Otro Sereno, Herón y Heraclides, fueron decapitados en raíz. Le difamaron, le derramaron brea hirviendo sobre la cabeza. Es que está mal escrito. Derramaron brea hirviendo sobre la cabeza. Y luego lo quemaron, como también su madre Marcela. Potaninea, hermana de Rais, fue ejecutada de la misma forma que Rais, pero Heraclides, oficial del ejército a quien se le ordenó que asistiera a la ejecución, se convirtió. Al ver tal testimonio de ella, de permanecer, de que estaba viendo, no gritó, no renegó, ¿cómo es que se convirtió? Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y nuestros hermanos están viendo el sufrimiento, la circunstancia que estamos pasando, pero nos ven firmes. A veces hasta la misma familia te dicen, compárteme, ¿no? ¿Cómo es que le haces para soportar tales cosas? ¿Cómo es que no reniegas? ¿Cómo es que no le contestaste a la señora que te empujó? ¿Cómo es que no le gritaste al que te insultó? ¿No? Y ellos reciben ese testimonio, así como ellos en su momento, nosotros lo recibimos en este tiempo. Es algo que no deja de ser. Mientras estemos aquí vamos a estar recibiendo testimonio y vamos a ser siendo instrumento para testimonio para los demás, pero es por la verdadera fe y convicción que hay en nosotros, por esa verdadera identidad que hay en nosotros. Recordemos que hemos pasado a ser hijos de Dios, y los hijos, como hijos nos parecemos a nuestro Padre, ¿no? Sí, va a haber unas cositas que ahí, ¿no? Sacan la misma nariz que tu mamá, el mismo color de piel, de cabello, hay una similitud, un parecido, ¿no? En la voz, ¿no? Hay veces que también en el carácter se parece, ¿no? Entonces, recordemos que hemos sido adoptados hijos. Entonces, que ya no somos lo que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos nuevos. Entonces está formando un nuevo carácter, nuevas actitudes, nuevas formas, nos está moldeando, está trabajando con nosotros, el alfarero, ¿no? Ese alfarero que hasta la última, ¿cómo se llama, Berito? Hasta el último grumo, ¿verdad? Va a trabajar con nosotros esos grumitos que se hacen, ¿no? Aunque tenga que deshacer la pieza, otra vez la va a trabajar, hasta que lleguemos a ese parecido. Al pedir celebrar Barsílides, que era oficial, que hiciera un cierto juramento, rehusó diciendo que no podría jurar por ídolos romanos, por cuanto era cristiano. Llenos de estupor, los del populacho no podían al principio creer lo que oían, pero tan pronto él confirmó lo que había dicho, fue arrastrado ante el juez y echado en la cárcel, y poco después decapitado. Y duró poco su tiempo. Fue poco su tiempo. A veces nos han dicho que los últimos serán los primeros. No llevó mucho tiempo de persecución él. Fue muy poco su tiempo de tormento, pero fue fiel. Su fidelidad fue hasta el último segundo de su vida. Podemos ver más adelante, Irineo, obispo de Lyon, había nacido en Grecia y recibió una educación esmerada y cristiana. Se supone generalmente que el relato de las persecuciones en Lyon fue escrito por él mismo. Sucedió al mártir Potino como obispo de Lyon y gobernó sus diócesis con gran discreción.
era un celoso oponente de las herejías en general, y alrededor del año 187 después de Cristo escribió un célebre tratado contra las herejías. Víctor, obispo de Roma, queriendo imponer allí la observancia de la Pascua en preferencia a otros lugares, ocasionó algunos desórdenes entre los cristianos de manera particular. Ireneo le escribió una epístola sinódica en nombre de las iglesias galicanas. Este celo en favor del cristianismo lo señaló como objeto de resentimiento ante el emperador, y fue decapitado en el año 202 después de Cristo. Extendiéndose las persecuciones a África, muchos fueron martirizados en aquel lugar del globo. Mencionamos a los más destacados entre ellos. Entonces se extendió hasta África. ¿Y cómo es que el Evangelio no llegó nada más hasta África, sino que llegó hasta América? La trascendencia que ha tenido el Evangelio de Jesucristo, cuánto ha continuado, ha seguido, y que no tiene límite, que esto no para. Vamos a la sexta persecución bajo Maximino, el año 235 después de Cristo. Dice que Maximino, año 235 después de Cristo, comenzó bajo Maximino una nueva persecución. El gobernador de Capadocia, Seremiano, hizo todo lo posible para examinar a los cristianos de aquella provincia. Las personas principales que murieron bajo este reinado fueron Potiano, obispo de Roma; Antero, un griego, un sucesor que ofendió al gobierno en recoger las actas de los mártires; Pamaquio y Quirito, senadores romanos, junto con sus familias enteras y muchos otros cristianos; Simplicio, también senador de Calepodio, un ministro cristiano que fue echado en Tíber; Martina, una noble, hermosa y doncella; e Hipólito, un prelado cristiano que fue atado a un caballo idómito y arrastrado hasta morir. Durante esta persecución suscitada por Maximino, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente, a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común sin la más mínima decena. Al morir el tirano Maximino, en el año 238, le sucedió Gordiano, y durante su reinado, así como el de su sucesor, Felipe, la Iglesia estuvo libre de persecuciones durante más de 10 años. Aquí nos hablan de las actas por las cuales hubo un varón que tuvo una persecución. ¿Y cuáles son esas actas? ¿De qué son esas actas de las que nos están hablando? Dice que estas actas son las que daban testimonio, o son los documentos literarios del proceso y muerte de los mártires. Él era el que iba y tomaba, recogía esas actas de los mártires, y por esa circunstancia fue que le agarraron odio y también fue torturado. O sea, podemos ver una descabellada y una tremenda persecución contra los cristianos que tal vez hasta por el respirar era un delito para ellos. El respirar, el tener ese aliento que Dios da, ¿no? Porque respiramos, porque Dios nos sopla aliento de vida, por eso. Pero ¿cómo es que tenía hasta una consecuencia? Todo era una excusa. El propósito no era matarlos, sino que ellos renegaran, de Dios nuestro Señor. La séptima persecución bajo Decio, año 249 después de Cristo. Esta estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra sus predecesores, Felipe, que era considerado cristiano, y tuvo lugar en parte por sus... ¿Perdón?
y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados y las iglesias cristianas estaban llenas. Dice que por celos. Los celos, ¿hasta dónde pueden llevar? Podemos ver la maldad, el trasfondo de los celos, ¿hasta dónde lleva eso? A veces uno todavía cae en esas circunstancias el celo. Tenemos que despojarnos hasta de los celos. Tenemos que renunciar a los celos. Los celos matan, los celos destruyen, los celos dividen. Y tenemos que ser conscientes. Hay palabras que no por casualidad Dios permite que las leamos, que las escuchemos en nuestras vidas. Siempre tienen un propósito y tenemos que llevarlas a cabo. Los celos, ¿hasta dónde lleva? Que destruye. Los celos por ver las iglesias que se estaban llenando y que sus lugares de ellos estaban vaciando, los llevó a matar, a la persecución. Los paganos en general tenían la ambición de poner en acción los decretos imperiales en esta ocasión y consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismos. En esta ocasión los mártires fueron innumerables, pero haremos relación de los principales. Fabiano, obispo de Roma, fue la primera persona en posición eminente que sintió la severidad de esta persecución. El difunto emperador había puesto su tesoro al cuidado de este buen hombre, debido a su integridad, pero Decio, al no hallar tanto como su avaricia le había hecho esperar, decidió vengarse del buen prelado. Fue entonces arrestado y decapitado. Y todo por una mentira. Y todo porque su economía no había aumentado como él esperaba. Y para ellos era un galardón matar a los cristianos. Para ellos era una condecoración el matar a un cristiano, el torturarlo, el asesinar. Entonces, ¿a qué grado llegaba todo esto? ¿Sí? Pedro, un joven muy atractivo, tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. Y era un joven entendido. Un joven que realmente no le importó enfrentar lo que iba a enfrentar. Fue decapitado. Dice que Pedro, un joven muy atractivo, tanto en físico, no había vanidad en él. Aunque aquí nos dicen que era atractivo por su físico, como sus cualidades intelectuales, era un joven con sabiduría. Fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus, porque estaba entendido de quién era él. Si no hubiera estado entendido él, hubiera sido vanidoso, por lo que sabía que había cualidades en él. Podemos ver muchas veces que hay personas que sí tienen estudios, pero son altivos, son arrogantes, son soberbios. ¿Y de qué les sirven los estudios? Si son incrédulos. Pero aquí nos está dando, o sea, como nos da una detalladita de ese joven. Era guapo, era atractivo, pero eso no quitaba que en él hubiera humildad, que no hubiera sabiduría, entendimiento, por el cual a él no le importó que lo decapitaran, que lo mataran, porque estaba consciente de quién era, de lo que le esperaba, que no estaba afanado a las cosas de este mundo, y siendo un joven. Entonces nosotros también podemos recibir testimonio de los jóvenes. También nosotros podemos ser enseñados por nuestros jóvenes. También podemos ser, hay veces que nuestros propios hijos en casa, ¿no?, nos llegan a corregir cuando estamos en un error, y no es malo. No es malo. Lo malo es cuando se enorgullecen, se envanecen, es cuando ya pierden los pies de la tierra, ¿no? Yo creo que por eso Dios permite que tengamos
debilidades y defectos, ¿no? Para que no pierdamos los pies de la tierra, ¿no? Para que no nos hagamos vanagloriosos, altivos, soberbios, ¿no? Entonces, para que nos la llevemos despacio, ¿no? Con calma, hasta llegar a esa promesa que Dios nos ha dado. El juicio declaró: estoy atónito de que sacrifiquéis a una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores, y cuya vida consintió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No al verdadero Dios ofreceré yo al sacrificio aceptable de alabanza y oraciones. Por lo que él decía, dice, no al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanza y oraciones. Al oír esto, Óptimo, precónsul de Asia, ordenó el proceso que fuera estirado en la rueda de tormento, rompiéndole todos los huesos, y luego fue enviado a ser decapitado. Entonces podemos ver cómo, si se encontró la tumba de él, podemos ver cómo encontraron todos sus fragmentos, ¿no? Todos sus huesos que los tenían que estar uniendo. Por eso es que nos habla que se da testimonio de cómo, qué fue lo que ellos padecieron, qué fue lo que ellos vivieron. Ajá. Aquí dice que todos sus huesos desprendidos. Y como les decía al principio, ¿no? Nosotros un dedito ya, ¿no? Nos duele, ¿no? Y todo lo que ellos vivieron, pero por la promesa que hay aquí. Ajá. Por la presencia de Dios que habita en las vidas, es que uno, no importa lo que pase, no importa lo que tenga que padecer, no importa, Señor. Porque a final de cuentas tú eres el que me da la fuerza para vivir esto, para presentar esto, para enfrentar esta circunstancia. Antes no teníamos tal vez esperanza, ¿no? Y pensábamos que lo mejor era la muerte, ¿no? Hasta ahí ya se acabó el sufrimiento, ¿no? Ya me muero y ya se acabó todo, ¿no? Ajá. Se enfrenta a un infierno, la vida en un infierno, cuando Dios nos da una vida eterna. Entonces, a Nicomaco, hecho comparecer ante el precónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicomaco replicó: no puedo dar a demonios la reverencia debida solo al Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al precónsul que Nicomaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó, pero apenas si había dado tal prueba de debilidad que cayó en las mayores agonías, cayó al suelo y expiró inmediatamente. Denisa, una joven de solo 16 años que contempló este terrible juicio, exclamó de repente: oh infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Óptimo, al oír esto, la llamó, y al reconocerse Danisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. Como esta joven da testimonio, ¿no? De cuando de este varón que renegó de Dios al último, en el último segundo, ya cuando estaba al final. Por eso nos dice, ¿no? El que cree estar firme, cuídese de no caer. Ajá. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Esta persona quizás pensaba que estaba firme, pero ya en el último segundo negó. Y podemos ver el testimonio. Andrés y Pablo, dos compañeros de Nicomaco, el mártir, sufrieron el martirio en el año 251 después de Cristo, la lapidación, y murieron clamando a su bendito Redentor. ¿Alguien me puede dar la hora, por favor? Sí. También recordemos que Pablo, de este Pablo que nos habla no es, porque Pablo muere en una prisión romana por manos de Nerón. Entonces aquí nos está hablando de otro Pablo, no confundamos con este Pablo.
Ajá. Vamos más adelante. Dice: Ágata, una dama siciliana, no era tan notable por sus dotes personales y adquiridas como por su piedad. Tal era su hermosura que Quitiano, gobernador de Sicilia, se enamoró de ella e hizo mucho intento por vencer su castidad, pero sin éxito. A fin de gratificar sus pasiones con la mayor facilidad, puso a la virtuosa dama en manos de Afrodita, una mujer infame y licenciosa. Esta miserable trató con artificios de ganarla a la deseada prostitución. Entonces, ¿cómo es que también querían ser llevados? A través de una vida pagana, ¿no? Ante una vida vana, que su vida fuera denigrada, que ellos apostataran de su fe a través de la prostitución, a través de falsas conductas, malas conductas. Ajá. ¿Cómo es que querían poner este tipo de pruebas? Se le puede llamar a lo que eran piedras de tropiezo para que ellas cayeran en la prostitución ante las circunstancias, ¿sí? Y de esa forma ellas iban a renegar de su fe a través de su conducta. Si ellas accedían a la prostitución, ¿a quién le estaban entregando su vida? A Satanás. Entonces Satanás va a buscar muchas formas con el propósito de desviarnos del camino del Señor, a través de la música, a través de idolatrar, a través de venerar falsos dioses. Entonces tenemos que estar atentos a cómo estamos caminando, realmente a quién estamos siguiendo. Tenemos que estar atentos de lo que estamos escuchando, de lo que nuestros oídos están escuchando. ¿Por qué? Porque Satanás está lanzando sus dardos, a ver en qué forma cae. Y podemos ver aquí la forma que ellos trataban de que esta mujer cayera, que querían desviarla hacia la prostitución. Hay a quienes nos van a querer desviar hacia las drogas, hacia la fornicación, hacia la mentira, hacia el engaño, las artimañas que Satanás usa para que los hijos de Dios caigan. Entonces, pero Afrodita, una mujer infame, dice que esta trató con artificios de engañarla a la deseada prostitución, pero vio fallidos de todos sus esfuerzos, porque la castidad de Ágata era inexpugnable, y ella sabía bien que solo la virtud podía procurar una verdadera dicha. Afrodita hizo saber a Quitiano la inutilidad de sus esfuerzos, y este, enfurecido por ver sus designios torcidos, cambió sus concupiscencias en resentimiento. Al confesar, ella, que era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza, a no poderle hacer con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo soportar estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda sobre sus ascuas mezcladas con vidrio y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5 de febrero. Y yo creo que fue un gran testimonio, ¿no? Porque hasta nos dan la fecha y dato, ¿no? 5 de febrero. Entonces, lo que ella tuvo que soportar, y que fue que Dios le dio esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza, la presencia de Dios en nuestras vidas nos va a dar la fortaleza para no renunciar, para no retroceder. Pero solamente esa fortaleza la vamos a tener a través de conocer su palabra, de tener esa comunión con Dios a través de la oración. Solamente no la vamos a adquirir por decir, pues hoy no estudio, hoy no pasa nada, sino que es una constante comunión con Dios, es un diario vivir con Dios. Es una naturaleza que vivimos en Cristo Jesús. Por naturaleza sabemos que tenemos que orar,
ahora en esta vida nueva que Dios nos ha dado, en esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ajá. Que es la que nos va a llevar a fortalecernos, a soportar las circunstancias que vienen. Entonces, vamos a dar gracias a Dios en este tiempo. Vamos a darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros, grande es su misericordia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús por el gran privilegio que nos has dado de poder recibir tu enseñanza en este día, para fortalecernos a través del testimonio de nuestros hermanos, para hacernos saber, bendito Padre, que tú estás con nosotros, que hay una esperanza en nuestras vidas, bendito Padre, una esperanza eterna, una esperanza agradable y perfecta conforme a tu voluntad, bendito Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por despertarnos, por darnos esa hambre, por darnos esa fuerza para caminar cada día, para aprender nuevas cosas de tu reino, Señor. Ya no las cosas del mundo, hemos visto muchas cosas, pero hoy estamos aprendiendo las cosas de tu reino. Esas cosas que nos esperan y que hemos comenzado a caminar, bendito Padre. Que no necesitamos llegar al cielo para poder empezar a conocer de ti, sino que tú nos das el gran privilegio de comenzar aquí, Señor. Dice tu palabra que el reino de los cielos se ha acercado y podemos ver que se ha acercado en nuestras vidas, que hemos empezado a caminar en ese conocimiento tuyo, en esa gracia tuya, en esa misericordia tuya, bendito Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, que tú derrames esa gracia en cada uno de tus hijos. Que seas tú derramando, Señor, esa piedad tuya en cada uno. Tu gracia, tu amor y tu misericordia, bendito Padre. Que no permitas que el corazón se endurezca, Señor. Quebranta nuestros corazones, Padre. Quita todo prejuicio. Quita toda mentira que Satanás ponga en las mentes, bendito Padre. Y que podamos irnos en paz en este día, que podamos caminar en este día en paz, bendito Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.